¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que todos muy pero muy bien. Estamos muy contentos por seguir con un nuevo episodio de El Chi Rebelde en esta temporada 2 y junto a Nico queremos entrevistar a uno de los grandes de la medicina china que tiene un enfoque asociado con la fertilidad, ginecología y obstetricia. ¿Con quién estamos, Nicolás, el día de hoy? Estamos muy contentos y nos sentimos con mucho honor hoy día de tener este gran invitado, José Chaín, se los presento, un muy buen amigo y colega de todos nosotros. José ya tiene cierta cantidad de años en el rubro, tiene cierta experiencia y queremos que justamente hoy día nos venga a contar sobre eso. Así que lo primero que queremos invitar a José es que nos cuente quién es José Chaín. Hola, soy el José Chaín, soy papá de dos hermosos niños, marido de una maravillosa mujer y me dedico a la acupuntura principalmente. Así no principalmente, es a lo que me dedico, a la acupuntura y la medicina china, tanto en clínica como en docencia. Perfecto. ¿Hace cuántos años que estás haciendo docencia clínica? Desde el 2017. Ya, más o menos. Desde el 2017 clínica privada y desde hace un año y medio ya en salud pública también. Ajá, ¿en dónde estás trabajando? Mi consulta privada en Santiago y en Viña. Docencia en la Escuela Sambao de Medicina China Clásica, en Santiago y en Viña, y en Salud Pública en el Hospital Félix Bulnes. Mira, ¿y hace cuánto estás trabajando en el hospital? Desde el 23, septiembre de 2023. Ya. Ah, mira, bueno. Y hay experiencia ahí en contexto hospitalario. Ya vamos a llegar a... Sí, ya vamos a estar, que es la parte sabrosa hoy día de la entrevista. Así que vamos por parte. Oye, José, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a la medicina china? ¿Cómo aparece esta visión de medicina china en tu vida? Llego bailando a la medicina china. ¿Pero cómo? ¿Con algún paso? El paso del acupunturista. No, de la Che al claro. Soy de primera profesión actor y bailarín. De hecho, actor de formación académica, bailarín de patúo, digo yo, pero me dediqué principalmente a la danza contemporánea. Mira, qué bonito. Y de ahí hice muy buenas vigas con don Elías Cohen, también, gran amigo. Y él me hizo entrar en el mundo del Qigong y de las artes marciales. Y de ahí después me fui a practicar Wushu o Kung Fu con Lucas Estrella. Y ahí me puse a estudiar, me salió mi lado ñoño, nuestro lado ñoño. Sí. Y me puse a estudiar de dónde venía todo esto, etcétera, y me encuentro con la acupuntura. Y ahí digo, aquí hay algo muy entretenido que quiero hacer. Ahí se te juntaron las dos cosas, ¿no? Como se me juntó el mucho. Estudio del cuerpo humano, ¿cierto? Algo más corporal, pero también con... Siempre estuvo el bichito de la medicina desde el colegio. ¿Ya? Y tengo unos padres maravillosos y que en ese momento fueron muy permisivos y me dejaron estudiar teatro, teniendo siempre ahí el bichito, ya sea de la medicina o la kinesiología en su momento, o la psicología también, pero decanté por el lado de las artes escénicas. Claro, qué interesante que teniendo esa idea llega con esta visión quizás más amplia de la medicina china, que también se podría hacer un poco de todo, ¿sí? Desde el punto de vista emocional, de psicología, también con el movimiento corporal, kinesiología en parte, abordaje en contexto de salud, ¿sí? Mira, sí, y de hecho estudiando, por lo menos, creo que una de las ventajas de haber tenido un primer background artístico es la apertura de mente a la hora de entrar a estudiar. No sé cómo habrá sido tu caso, pero me acuerdo de compañeros que venían del área de la salud. Los primeros años fueron bien friccionados en cuanto a lo que es el conocimiento de la biomedicina, y una vez que rompieron esa barrera, despegaron y volaron, eso sí, pero claro, tuvieron esas primeras fricciones que a lo mejor yo no las tuve. Ajá, qué buena. Oye, cuéntanos, te enamoraste de la acupuntura, ¿cierto? Rápidamente entraste a trabajar, a hacer clínica, a hacer docencia, pero en estos 8 años de trabajo sabemos que te has ido especializando y que justamente por esta especialización que terminaste trabajando hoy día en este hospital. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso y qué te hizo llegar a donde está hoy día. Y agrego yo también, ¿por qué ginecología y obstetricia? ¿Por qué no sé, neurología, traumatología? No sé, pero ¿por qué llegamos a esa área? ¿Qué pasó? Sí. Voy a tratar de ser cortito, la primera parte, para llegar al hospital. Pero una de las cosas que encuentro que es muy entretenido a tomar en cuenta es
y lo digo desde el docente, es que cuando viene la sensación de que la escuela se termina. Y es eso, que la escuela se termina. Y es como por fin se acabó, ahora puedo dedicarme a la acupuntura, que es lo que siempre quise. Sí. Y claro, hoy en día hablando con los alumnos y las alumnas, es más la idea de que una vez que la escuela se acaba, es cuando esto comienza en verdad. Y es cuando el estudio comienza. El estudio en profundidad, vamos a decir. Sí. Porque la escuela es bien como un mostrario de posibilidades, donde los primeros años son, claro, conocer la historia, de dónde vienen, los conceptos, las ideas, la cosmovisión, Correcto. etcétera. Después viene toda la parte de fundamentos, diagnóstico, después las teorías prácticas de canales, de puntos, y después vienen como las especialidades. Y ahí es como, ¿especialidades de la medicina china? Y claro, y de repente estudia cardiología, ginecología, músculo esquelético, etcétera, digestivo, respiratorio, etcétera. Claro. Y fue como, esto tiene ciertas equivalencias a lo mejor, o te hace cierta resonancia con lo que uno conoce desde el lado biomédico también. Y podemos ver que estamos hablando de cosas similares, pero con otro lenguaje a lo mejor. Entonces, se da que cuando uno termina y tiene este mostrario, uno dice, bueno, ahora tengo la opción de si lo llevamos guardando las proporciones, el médico general, pero después el médico general, por lo general, busca la beca, la especialización, en no sé dónde, etcétera, y eso en acupuntura también existe. Hoy en día. Sí, y en kinesiología también. Y en todas las áreas de estudio, en general. Claro, no solamente en medicina, en el área de la salud, sino que si quisieras ser, no sé, ingeniero, te querés ser ingeniero en finanzas, en administración de empresas, no sé, así es como... Exacto. Oye, ¿y cómo llega a este punto de la ginecología? Claro, ahí hago un magíster en medicina china integrativa, trastorno de fertilidad, es el título. Y trastorno de fertilidad principalmente es femenino. Oye, pero ¿por qué llegó allá? Sí. No quería estudiar ese magíster. Siendo un área que me encanta, estoy enamorado de la ginecología obstetricia, pero no era ese el magíster que quería estudiar. Quería estudiar un magíster mucho más ñoño que ese, que era un magíster sobre el Juan de Neijing, el clásico interno del emperador Juan. El joven sabe algo de eso. Algo cacha. Sí. Parece que hubiese sido compañero en una de esas. Parece que lo ha ojeado. Claro. Y en este mismo lugar donde hice el otro estudio, había solo un profesor que daba ese magíster. Y 2 meses antes de que el magíster empezara, lamentablemente el profesor falleció. Y no se dio. Entonces me dijeron, bueno, te podemos devolver el dinero o puedes optar por otro de los estudios que ofrecen. Ahí está la vuelta. Y ahí está la vuelta. Y llegamos y después le di la vuelta de nuevo, que esa parte no se la había contado. Ya, a ver, cuéntanos. Y ahí estaba uno en oncología y estaba en fertilidad. Mira. Y por mi hermano tengo una relación, él trabaja en una casa de niños con cáncer. Él es... Mi hermano es psicólogo. Psicólogo, perfecto. Pero no sé cuál es su cargo, pero dirige esta casa donde vienen niños con cáncer a tratarse a Santiago y él los aloja en este lugar. Correcto. A él y a la familia. Correcto. Y debo reconocer que no tengo alma para dedicarme a eso. Muy sensible, etc. Sí. Y me encanta todo el área de la ginecología y la fertilidad en particular. Entonces me decanté por ese y también muy inspirado por mis profes en la escuela también, que fueron ramos que me encantaron. Una profesora en particular. Profesora en particular, le vamos a mandar profe a la Trini Sepúlveda, una máster en esta área, inspiradora mía y de muchos otros alumnos también de la escuela. Sé que a los cursos que le hace clase los deja ahí motivados, con una huella y con una marca. Bueno. Y también Rodrigo Grande. 2 profes así que te marcaron mucho. Y para seguir estudiando en particular y esta idea de la especialización en distintas cosas. La Trini en particular te marcó más. En ginecología y Rodrigo en seguir estudiando constantemente. Sí. La profundización. Sí. ¿Cierto? Entonces, dentro de la historia de vida de José, llega la medicina china, la especialización en fertilidad, y ahí comenzaste a trabajar de forma independiente. ¿Cómo va avanzando esta historia? Y la vuelta de tuerca al otro lado es que la tesis que hago es sobre ginecología obstetricia, pero es sobre Juan de Neijing. Lo juntas. Bueno. Lo junté, entonces igual dije, igual voy a querer estudiar los clásicos, así que igual terminé ahí haciendo una investigación en los clásicos aplicado a la ginecología y obstetricia. Buenísimo.
¿Ya? ¿Cómo fue? Y ahí seguiste, por ejemplo, haces tu formación y luego seguiste trabajando de forma independiente en algún centro. ¿Y cómo llegas luego al contexto hospitalario? Bueno, egresé de la escuela, empecé a atender de forma privada, independiente, y en paralelo con el estudio, con el posgrado. Y quedamos embarazados en plena pandemia, y se contaban unas historias terribles de los partos. Ajá. Entonces dijimos con mi señora me dijo en realidad, no, yo estaba así dudoso, pero ella estaba muy convencida, entonces que nazca en la casa. Ya. Y llegamos a trabajar con una persona increíble también, la Caro González, matrona, y ella llevó el parto en la casa y hizo un centro de atención de salud femenina, ¿Ya? En Santiago, y me invitó a participar de este centro como acupunturista. Ya. Y ahí empezó a que la consulta, la clínica, se centre más solo en esa temática. Ajá. Si bien es algo que uno está estudiando, etcétera, pero la mayoría de las personas al principio van a consultarte por dolor, me duele el hombro, el lumbago, etcétera, y cuesta ir entrando en un principio a ver temas más de medicina interna. Claro. Porque también hay más desconocimiento a lo Claro, mejor de por las todas personas. maneras. Sí. Si tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿te haría acupuntura? Lo más seguro es que te va a decir sí, para el estrés, para el dolor Para el de dolor, hombro, claro. etcétera. Sí. Como para relajarse o porque algo me duele. Justamente, salud mental, la condición musculoesquelética es lo más... Es lo que más se consulta, lo más seguro. Sí. Y al entrar en este centro, claro, se me abre un espacio, o se me cierra, en realidad, el motivo de consulta a puros temas ginecológicos o de obstetricia. Qué buena. Pero también, extraordinario. Exacto, potenciando lo que ya vienes de base en proceso de formación, Claro. Llegas a un centro que coincide en que tiene esa misma línea. Claro. Y igual cuando eso ya pasó, yo ya había terminado los estudios, eso es cronológicamente hablando. Y después, de hecho, la Cristina Girardi, que estudió en la escuela de San Bao, ¿Ya? ella arma el área de acupuntura en el Hospital Félix Bulnes. Mira. Perfecto. Y ahí, Buena. una vez que lo arma principalmente para atención ambulatoria, paliativos del dolor, oncológico, cosas también psiquiátricas, y desde el área de parto y puerperio, le piden si pueden tener a alguien en particular en esa área. Y ahí me preguntan. Y tú caíste parado. Y claro, y me preguntan si me gustaría, y fue como, ¡sí! De cabeza. Qué bueno. De piquero. Y un poco lo que hablábamos antes, así, es un golpe de suerte, absolutamente, pero más que un golpe de suerte, a mí me gusta verlo como una coordinación de coordinaciones. Claro. Es donde es el área de estudio, que le estás poniendo mucho pino, etcétera. Es un área que te gusta mucho, y yo creo que por eso se coordinan estas dos cosas. Porque, claro, podría ser entre la oportunidad y la persona que ya tiene los recursos para poder tomar este rol. Claro, con responsabilidad. Justamente. Sí. Qué buena. Y también hay una sumatoria de eventos que dices tú, que necesito estar con la experiencia, de cierto modo, adecuada para ingresar a un cargo que te pidan ciertas responsabilidades desde el punto de vista técnico y también de experiencia clínica. Porque quizás ese mismo cargo hace 3, 4 años, desde que entraste, no hubiese sido lo mismo. Así, este primer centro donde trabajamos me hizo entrar mucho más en el lenguaje médico, biomédico, por ejemplo. Porque, claro, para que te deriven pacientes le tenés que explicar al médico qué es lo que uno hace, de alguna forma. Y se lo tenés que explicar en su lenguaje, no en el lenguaje de medicina china. Qué importante eso, ¿no? Y de hecho, nosotros hacemos mucho énfasis en el lenguaje que se debe tener en el contexto de medicina china. Porque si hablamos de estancamiento de chi de hígado, deficiencia de chi corazón, deficiencia de sangre de hígado, lo que comenta, tú le comentas, oye, la paciente tiene deficiencia de sangre de hígado, oye, ¿qué le está pasando? Va a llegar el médico con el hemograma, además, y te va a decir, no. Y el lenguaje, en su como razón de existir, es eso, en el fondo es comunicar efectivamente lo que pienso, lo que siento, o sea, es eso. Y si en el área de salud no podemos lograr hacer eso, o sea... ¿Qué nos queda? Exacto. ¿Sí? Perfectamente en lenguaje de medicina china podemos entre nosotros hablar en chino y no podemos entender, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el día de mañana en una urgencia, en un contexto clínico, en área de salud, no te entienden
queda relegado también y es probable que no se potencie lo que está realizando. Sí. Así que eso te dio las competencias en el fondo, o te fue preparando con las Fue competencias. preparando, yo lo veo así. Sí. Ajá. Aparte tu ADN clínico, tu experiencia, también como conocimiento, ¿cierto? Es lo que justamente llama ahora que es la medicina integrativa, ¿cierto? Claro. Poder integrar la medicina occidental con la medicina china. Y también tiene que ver con la intencionalidad en ese sentido. Creo que es como, yo soy muy malo para el Instagram, perdón. Soy muy malo, es uno de los propósitos para el 2025. ¿Ya? Y la serpiente. Ah. Pero lo único que publico es sobre ginecología y obstetricia. Bueno, no bien, publico sobre otras cosas, entonces que también existe esa posibilidad desde la medicina china, si te gusta esta área, desde esa área, pero si te gusta el área de la salud mental, si te gusta el área musculoesquelético, de identificarte y especializarte con ese tema para que te busquen también. Lo importante es lo que nos está compartiendo José. Ya, perfecto. Y entonces caíste en el hospital, ¿cierto? ¿Y empezaste a trabajar dónde? En el área de... Acá se me confunden un poquito los nombres, pero sí. en el área de ginecología y obstetricia, sí. específicamente en el área de parto y puerperio. Perfecto. ¿Ya? Hospitalizados. Sí. Hospitalizados. Eso también es importante, no claro. porque no es ambulatorio. Ajá. Y no es que yo voy al hospital y tengo una agenda, sino que tengo que ir pieza por pieza, cama por cama. Qué interesante. Bueno. Sí. Súper bueno eso, porque eso, pocos de nosotros tienen acceso a esa experiencia. Yo en China también tuve esa experiencia, tuve que rotar justamente con los pacientes, y claro. O ese conocimiento, ese contexto intrahospitalario, donde se hacen rondas, donde se entrega el turno, dependiendo de cada contexto, a las 7 de la mañana, 8 o 9, y te dice, esta paciente tiene bla, 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 contexto, esto solo análisis clínicos, presentó esto en la noche, esto es lo que, como el plan de tratamiento a continuar, hay, no sé, médico, en contexto de kine, acupunturista, es interesante tener esa visión. ¿sí? Ojalá tuviésemos eventualmente campos clínicos de ese tipo, sí. Porque eso es lo que nos falta, que la formación de la disculpa que estoy metiendo la cuchara, ¿no? No, pero yo creo que eso es lo que yo veo, como yo lo tuve ya, digo, aquí justamente nos falta eso, es que nuestro acupunturista, como nos falta ese campo clínico, todavía está muy como desde la consulta privada y muy desde el relajo, como casi un spa. Pero en verdad la medicina china, su ambiente real es medicina, ¿cachai? Es en el hospital, ¿cachai? Intrahospitalario o ambulatorio, pero eso es. Entonces, lo que tú estás diciendo, ver la ficha clínica, estar con otros profesionales de salud, ver cómo va evolucionando, las intervenciones y la medicina integrativa, así como tal. Y algo quizás te pasa a ti, aprovecho de preguntarte, quizás el opinar de, oye, yo estoy realizando esto con este objetivo, ¿sí? O quizás te preguntan a ti, vale, ¿y por qué vas a pinchar, no sé, por el dedo del pie? Si es que te preguntan, pero ¿para qué? ¿Sí? No tienen por qué saber, pero ¿cómo se genera esa instancia donde otro profesional podría preguntar sobre tu labor como acupunturista? Y cuando tú respondes, ¿cuál es la reacción de ellos? Ahí como me entra un poco más. Ya. Hay dos cositas entretenidas para conversar. Una es lo que tú decías de tu experiencia en China. Nos conocimos en China con el Nico. Sí. Y yo creo que eso también fue una apertura de mente muy grande. Porque uno es la universidad de medicina china, que no es como la escuela acá en Chile, sino que es una universidad. Y después ir a los hospitales. Y claro, y decir, hay hospitales de medicina china. Y es como, ok, esto se puede hacer. De alguna forma, se tiene que poder hacer en Chile. Eso es lo primero. Y es como, a lo mejor si no hubiese ido, la mente no te deja ver que existe esa posibilidad. Claro, sí. Más allá de lo que uno aprende allá, etcétera, es vivir esa experiencia de que esto se puede hacer de esta forma. Es muy difícil visualizar, y eso en todo orden de cosas, visualizar algo que uno no conoce. Sí, es muy difícil. Eso por una parte. Entonces, claro, ya estaba ese bichito también que dice, esto puede estar en Chile en un hospital. Se hace. En el mundo esto se hace. Entonces, ¿por qué no se hace en Chile? Claro. Y más. Y claro, tú contabas esto de la entrega de los turnos. Todavía no estamos en ese nivel. Pero estamos en un nivel un pasito antes, en el sentido que, porque la entrega de turno es como de especialista a especialista. No sé, tú como kine me imagino que tú llegabas, hiciste turno, y te llegaba el otro kine y te decía, te entregaba a los pacientes.
Claro. Entonces, en el hospital, el médico le entrega el paciente al otro médico, Claro. la matrona le entrega O a el paciente veces- a la otra matrona, Claro. y es como que se los pasan así. Sí. Entonces, no hay un acupunturista que me pase los... Nos falta uno más. No, no hay otro acupunturista. Yo creo que depende de la institución, porque hay veces donde se hace con entrega de turnos, pero con enfoque multidisciplinario. Ya. Ahí está, no sé, por el médico, el kine, psicólogo, el Enfermera. químico farmacéutico, enfermera. Sí, Tienen todo. sí, nutrición, entonces, todo el equipo. pues, depende el enfoque de cada institución. Sí. Entonces no llego a estar en esa reunión, por suerte, porque ya me tengo que levantar muy temprano para llegar a Santiago al hospital, vivo en Piña. Pero muy temprano, a las 5 de la mañana, para que no se crea que uno de quedarse en la cama. A las 5 de la mañana tengo que despertar para llegar al hospital. Pero sí, lo que tengo que hacer todas las mañanas es ver los historiales médicos. Y eso también ha sido un crecimiento y un desarrollo muy importante, porque si bien hay muchas cosas que sabía y que conocía, hay muchas que no. Claro. Entonces también fue como, ok, yo creía que estaba acá, pero ahora necesito estar acá. Claro. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir profundizando, hay que seguir viendo otro tipo de patologías ahora, que son las que aparecen ahí, Claro. que no son las que llegan a la consulta. Claro. Porque en la consulta tú vas a ver en puerperio a alguien que a lo mejor ya lleva una semana, pero no 2 horas de haber tenido el parto, Claro. o 2 horas de cesárea, Claro. por ejemplo. Claro. Etcétera. Interesante, ¿no? Agarrarla ahí todo en caliente. Sí. Claro. Y todo eso está escrito, Ajá. en mi caso. Sí. No me lo pasa a nadie, sino que lo tengo que leer de lo que el médico le dejó, cuáles son las indicaciones. Que me ha dicho muchas veces en el ambulatorio, te llega el paciente, te dice, parece que me dijeron y no trajo el examen, no. Y o sea, ahí tenéis todo. Ahí tenéis todo. Sí. Aprendí Igual en súper bien. ambulatorio también tienen que digitalizar todo. Ya, Sí. buenísimo. Y entonces tú puedes ver el historial de las personas en Tracker. Ya, entonces Es como ya la estamos aquí hace 2-3 años en el hospital, entonces, trabajando. Hace 1 año y casi 2 años. Casi 2 años, ya, perfecto. Y cuéntanos, po, todos sabemos, los que hacemos acupuntura, y los que no saben acupuntura también les encantaría saber, que nosotros tenemos unos trucos mágicos, ¿no? Calentar el dedo chico del pie para dar vuelta a los bebés que están en posición fetal, ¿cierto? Poálica. ¿Qué tenemos? Tenemos Shaosan, ¿cierto? Shaosan para la lactancia. Justamente, ¿cierto? Tenemos, Intestino delgado 1, por si acaso. tenemos ciertos puntos para promover el parto. También los puntos prohibidos en procesos de gestación. Durante la Justamente, gestación. para evitar Sí. un aborto espontáneo, Exacto. o evitar en el fondo, ¿cómo se llama? La contracción uterina. ¿Cierto? Qué sé yo, pues tanto tratamientos de náusea y vómito, famosos también tanto en oncología como en embarazo, ¿cierto? Bueno, cuéntanos un poquito de tu experiencia Sí. y fertilidad también, cuéntanos. El área de fertilidad es más consulta privada, consulta Ajá. independiente. Ya, En el claro. hospital no, por lo menos este hospital no cuenta con esa área. Aún a lo mejor. Aún, Claro. por eso, aún no cuenta con esa área. Atentos si es que alguien del servicio está escuchando Claro. eventualmente este podcast. Existe la opción, hay material de conocimiento para abrir eventualmente una unidad de fertilidad. ¿Por Y qué tenemos no? muy buenos profesionales en Chile. Nombra la Trini, la Connie también, que acaba de sacar un libro muy bueno. Mira, Sí, bueno. Perdón si estoy dando mucho. No, No, bienvenido. Pero la medicina china tiene que crecer, ¿eh? Sí, Para eso hay sí, que hacerle sí, publicidad. Exacto. De eso se trata esto, Sí. para difundir. Bienvenido al Che Rebelde. El espíritu. Que el Claro. chi rebelde es eso, queremos encauzar el chi. Claro, tiene que Eso es lo correr, tiene que fluir. sí, eso. Perdón, y agrego, nuestra visión también es dejar de que seamos islas, sino que podamos generar este tipo de instancias, poder difundir lo que hacemos, lo que se hace, y para eso se tiene que hacer esto, ¿sí? Y si hay algún colega que está realizando algo, también nos pueden comentar, que así seguimos Sí, difundiendo. bienvenido. ¿sí? Si alguien quiere también venir a participar, si está haciendo algún trabajo importante. Nosotros no sabemos de todo y de todos, ¿no? Entonces, si alguien que escribe un libro interesante y pucha, qué bueno hablar de eso y que nos traiga el libro, que lo podamos compartir, leer, nos hable, etc., ¿no? Sí. Cualquier temática. Eso, cierre paréntesis Cierre con las paréntesis, islas de Esa fue acupuntura. la parte de publicidad. Sí, Claro. Vamos por una, dispara usted. Eh, Por ejemplo, ya. Disparo yo. Sí, pues una sí. de las cosas importantes, creo yo, que cuando uno se especializa, Ya. es que dejan de aparecer esos haces bajo la manga. Como que ya no existen un poquito. Por ejemplo, moxar, para que la guagua corrija la presentación. Sí, Si bien uno lo hace igual, claro.
pero no es lo único que uno hace. Ajá, correcto. ¿Sí? Miren, esto es Y importante. eso es No es importante. como solo la antiojera Esto es clínica y esto ya no es libro. Claro, y eso es Pero importante, es clínica. Exacto. Y es clínica porque no hay recetas mágicas. no hay receta. Y no De todo hecho, sirve para todos. Jason Robertson hace poco estuvo en Chile y le quedé con una frase que él decía: los protocolos son el enemigo. Ajá. Y dije, esta tiene que ser una de las frases para las clases. Así, los Perdón. protocolos son el Y agrego enemigo. en contexto de clase docente, ¿qué es lo que más te tienden a pedir? Los puntos, Los los puntos. protocolos de... Agrego un contexto, hace ya unos meses presentamos en el Congreso Nacional de Acupuntura y Nico habló de sangría en Jaqueca. ¿Cuál fue la imagen donde la mayor cantidad de colegas se pararon a sacar fotos? Contar los Cuando puntos. presentó los puntos. Y que ¿sí? yo hablé un buen rato antes de todo eso de decir justamente los puntos no son puntos, son espacios anatómicos. Cavidades. Y como hablé de sangría, justamente hablé de vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos son puntos, ¿cachai? Y que en el fondo tenemos que ir a buscarlos y que en el fondo se dilaten y se vean de forma superficial es un fenómeno fisiológico, ¿cachai? O fisiopatológico. Y por ende no es un lugar fijo donde va a sangrar. Tenéis que ir a observar, tenéis que ir a buscarlo. Y por eso la inspección es tan importante. Entonces, al final, donde tú estimulas, depende. Sí, depende de la Y clínica. entonces justamente... Y el contexto clínico. Justamente. Sí. Entonces, ahí yo di una idea del fondo cómo se hacen los sangrados y las áreas que ya están estudiadas, pero claro, al final la gente se quedó con los puntos fijos. Y que yo no hago eso en clínica. Y ahí yo creo que hay es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no sé si es lamentable, pero es un arma de doble filo. La forma que tenemos hoy en día de justificar y validar lo que hacemos es a través de la medicina basada en evidencia. Ajá. Y la medicina basada en evidencia nos pide esos protocolos para evaluar. Y ahí es donde tenemos este problema, que nosotros decimos, ya, los vamos a buscar, pero así nos hace medicina china. Entonces, ahí estamos en este conflicto, creo yo. Claro. Yo ahí agregaría, y me gusta mucho, de ciertos artículos que describen quizás ciertos puntos centrales. ¿sí? Si podemos a mí me gusta más cuando es con acupuntura o sin acupuntura. Y ahí estamos hablando un poquito, sé que es muy amplio, pero podemos ver, bueno, qué pasa con acupuntura o sin acupuntura. Entonces, como... No, y agregar, por ejemplo, esta visión de ciertos puntos centrales para cierta condición, no sé, esta rotación del feto, pero también agregan sí o sí, va a depender del contexto de la persona. ¿sí? Sí. No es como solo un protocolo, quizá algunos y no puntos es solo eso. o cavidades, pero también agregar otras técnicas, Entonces, como tomando eso, si nos vamos a la idea de la corrección de la presentación fetal, que una de las cosas que desde el área de la matronería se sabe mucho y llegan muchas personas porque la matrona les dijo que vaya, y eso también es muy bueno, porque O sea, que te deriva la te matrona. deriva la matrona y eso también le da mucha confianza a la persona, Claro, a la hora. Claro, Sí. No es porque lo vio en Instagram solamente. Claro. Entonces, si bien... O escucho el podcast. Si bien utilizo la técnica de la moxibustión, igual, Sí. y porque tiene una evidencia científica, Claro. y le enseño a la persona para que lo haga en la casa, etc., hay una parte importante que es el diagnóstico de qué es lo que puede estar pasando, que esto no está ocurriendo. Entonces, como decía el SEA, el resto de la receta de puntos que uno utilice va a variar dependiendo de su contexto. Y ahí pueden ser varios contextos. Ya, Como entrar en cada uno. Maravilloso, qué lindo que ya nos hayan contado que en el fondo, para aguantar un feto, no solamente se moxa vejiga 67, ¿no? Sino que José también hace acupuntura distal, ¿cierto? Sí. Principalmente, y que en el fondo todo va a depender del diagnóstico que esté haciendo. Sí. Del contexto de la persona. Ya, perfecto. Yo creo que queda más en evidencia porque a lo mejor, para corregir la presentación fetal, habría que entrar mucho en términos de medicina china, propiamente tal, Claro. de diagnóstico de medicina china. Sí. Pero a lo mejor en inducción de parto no tanto. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos estos puntos prohibidos durante la gestación porque lo que hacen es producir abortos, Ajá. ¿cierto? O generar contracciones uterinas. Sí. No vamos a hablar de dónde viene eso o por qué podría ser, o la opinión que tengamos al respecto. Yo creo que está mal decirles que son puntos abortivos, propiamente tal. Entonces uno podría pensar, entonces, si estos puntos son contraindicados durante la gestación porque pueden generar un aborto, Claro.
si yo quiero inducir el parto, Son indicados. son indicados y Justamente. es la receta de puntos que hay que utilizar. Claro. Y muchos textos, lamentablemente, te hablan de eso. O te hablan de estos puntos sin decírtelo de esa forma. ¿Sí? Y debo reconocer que cuando recién salí de la escuela y empecé a hacer esto, es lo que me enseñaron, Claro. o en lo que está en los libros, no sé si es lo que me enseñaron, pero sí es lo que está en los libros, Sí. y caí en ese error. Y claro, el porcentaje de éxito no era, se veía más fortuito, Ya. ¿sí? Lo veía más fortuito. Qué importante eso de lo que está hablando también José, ¿no? Como justamente alguien que tiene mucha clínica en un área, empieza a tener eso, un N clínico suficiente, que obviamente tiene un grado de subjetividad de Sí, sí. sesgo, pero ya le da, por así decir, una cierta idea de qué realmente funciona para una buena cantidad o qué cosa, como decís tú, esa coincidencia o solamente fue un nicho pequeño que respondió bien, pero Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú usas estos puntos en particular, como intestino grueso 4, claro, vaso vaso 6, 6, vesícula biliar biliar 20, qué sé yo, ¿no? claro, ¿qué es lo que pasa? Que van a haber ciertas personas que van a cumplir con ese patrón. Claro. Si tú ves a 10, a lo mejor 2 o 3 cumplen con ese patrón, entonces esos puntos sí le van a servir a esos 3, Pero es un grupo bajo. pero es un grupo muy bajo. Si te centras solo en el pool del protocolo establecido. Claro. Ahora, ¿qué es lo que...? Y bueno, me fui dando cuenta de esto y fui profundizando, estudiando más, etc. Y aquí me afirmo a lo mejor más de lo que de las insistencias como de Rodrigo en este caso, como el diagnóstico, los canales, etc. De, ok, si queremos aumentar este porcentaje de éxito, hagamos diagnóstico. Claro. Hay que examinar a esta persona. Examinemos, hagamos clínica. Y empezar a darse cuenta que en algunos casos no usaban ninguno de esos puntos, por ejemplo, para inducir el parto. Y aún así tenías éxito y el porcentaje de éxito aumentaba. No llega al 100%, Claro, nunca. porque no es magia, es ciencia, pero aumentaba. Y eso es muy importante. Y ahí uno se da cuenta que hay un motivo por el cual esto no está ocurriendo. Y identificando ese motivo, hay algo específico que puedo hacer desde la acupuntura. Y ahí vas a tener personas que a lo mejor, para no entrar como en términos de diagnóstico, pero sí a lo mejor juegan más un estado emocional, el estrés, y eso eleva cierto tipo de hormonas que van a suprimir ciertas otras hormonas que necesitamos para que se encadenen el parto, por ejemplo. O cortisol por las nubes, en personas que son premagestas, a lo mejor, o a lo mejor que el contexto social, familiar, económico, no es el que idealmente uno quisiera. Entonces, no son pocos los casos que uno ve de eso en clínica. Claro. O, por otro lado, también tienes cosas que puedes trabajar más desde el sistema nervioso, por ejemplo, y ahí tu pool de puntos, zonas del cuerpo que va a funcionar van a ser distintas también. Por ejemplo, tú decías, claro, principalmente acupuntura distal antes, claro, pero si uno se va al uso de los aliados, por ejemplo, claro, es una zona más local, y si vemos que bien por qué funcionan, es más bien, es otro el mecanismo de acción versus vaso 6, por ejemplo. El mecanismo de acción es completamente distinto. Entonces son para personas completamente distintas. Que clínicamente, en tu diagnóstico, estás haciendo cosas distintas. Interesante tener este tipo de conversación, y cuando yo escucho a José, estoy pensando en anatomía, neuroanatomía, ¿sí? Fisiología, eventualmente fisiopatología, para luego asociarlo con el contexto clínico, ¿sí? Tienes que manejar todas estas herramientas para poder llegar a ese razonamiento, ¿sí? Ese razonamiento de en qué contexto puedo utilizar puntos de la pierna, puntos a nivel del sacro, puntos de mano, cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, y es interesante porque entre chinos lo puedes mantener en chino y lo vamos a entender, que estás estimulando el chi, que estás nutriendo el yin, que estás tonificando el yang, etc. Pero si esto lo llevas al contexto intrahospitalario, no te sirve ese lenguaje, claro. Y lo tienes que llevar a este otro lenguaje a lo mejor. Y esa es la importancia y quizás el llamado, ¿no?, que José nos está haciendo, de que como acupunturistas tenemos que levantar nuestra mirada a un profesional de la salud, ¿cierto? Porque es lo que es. Sí. Y tiene que aprender a tener también ese conocimiento básico para saber qué hace un medicamento, ¿cierto? Sí. En qué parte del cuerpo estoy poniendo una aguja, y cuando me llega un diagnóstico, de qué se trata este diagnóstico,
y cómo la acupuntura, en el fondo, entendiendo la fisiopatología de esa enfermedad, ¿cierto? O ese síndrome, lo que sea, cómo la acupuntura podría también ayudar en esto. Claro. Sí, así yo creo que las escuelas, voy a hablar en general, hay un fenómeno interesante que ocurre con las escuelas que no sé si han visto películas chinas de artes marciales, hartas, y está como típico del este es mi bando y este es mi bando, y yo soy del profe no sé qué, y tú eres del profe no sé qué. Claro. Y eso se transmite un poco, tengo la sensación, a las escuelas, en el sentido de que, por ejemplo, yo antes de hacer docencia en medicina china, hacía docencia en teatro. Ya. Y hacían más de una universidad. Entonces no se daba esto, de que yo soy de esta universidad y tú eres de esa universidad. Y acá, en general, hay un cuesta ver, no sé si rivalidad es la palabra, pero sí hay mucho hermetismo. Sí. Porque no es que no se habla mal de una escuela, no se pelea con otra escuela. Claro. Eso no ocurre. Pero sí hay hermetismo en ese sentido, donde los de esta escuela son de esta escuela, los de esa escuela son de esa escuela, los de esa escuela son de esa escuela, y son sus líneas, que está súper, pero no se da esto de que este profe hace en 2 escuelas clases, por ejemplo, o hacen 3 escuelas. Poco común, poco. Es muy poco común eso. A mí me ha pasado, por ejemplo, he querido impartir electro en alguna escuela, y es como, ya, pero hice en una puntual y listo, nada más. Claro, Fue como... y quedaste como de esa escuela, ahora a lo mejor. Claro. Entonces, No, ¿qué es lo que pasa? Sí. Entonces, claro, no puedo hablar de todas las escuelas porque no las conozco tanto, pero mi sensación, Que hay como hablando con los egresados, ¿ya? Es que sí te enseñan a ponerte en ese lugar. Pero falta a lo mejor como la importancia de la acupuntura, que es como profesional de la salud. Pero falta el lenguaje técnico, a lo mejor la capacidad de análisis de exámenes, etc. Como esa otra área, como que está mucho, creo que el ímpetu, el deseo, la concepción, la mirada de soy un profesional de la salud. Claro. Entonces, lo que falta ahora es, me falta esto, claro, para estar en el sistema. Claro. Y si te das cuenta, esto que tú estás compartiendo tiene que ver con toda tu larga historia de vida de haber estudiado en una escuela privada, donde no tuviste ese tipo de campo clínico, donde después viajaste a China, viste eso, conociste eso, y ahora tú estás trabajando en este ambiente, se producen estas necesidades, y tú eres máxima docente de una escuela, y entonces finalmente tú tienes esta mirada. Sí, sí. Y entonces puedes comunicarla de esta manera. Y te das cuenta de la relevancia que le estamos dando a esto, justamente porque los que hemos estado en ambientes justamente profesionales de salud, o en ambientes de hospitales, o qué sé yo, ¿cierto? Conocemos que ese es el camino, es de ahí donde tenemos que apuntar. Entonces, bueno, los 3 trabajamos en docencia y en fondo parte del trabajo que tenemos que hacer que Chile, ojalá la acupuntura pueda ir acercándose y caminando hacia ese lugar en conjunto. ¿Exacto? Así es. Oye, sí. Entonces, maravilloso todo lo que nos está contando un poquito José. No, sería interesante aquí y podríamos estar hablando horas. Eterno. Sí. Yo miré la hora porque lo estáis cerrando. yo recién me estoy soltando. A ver, cuéntanos quizás un no te puedo creer. Sí. A ver, este es un segmento nuevo que queremos incorporar con el Nico. El Nico lo dejó bonito, no te puedo creer. Pero originalmente el segmento se llama un Me estáis, güey. Está bueno. Una situación de me estáis, güey, y termina con el número 2. ¿Sí? Me estáis, güey. Algo que puedas comentar, compartir. Tu historia clínica, tus casos. Quizá en el hospital. Está bien, me estáis muy bien. Lo que tú quieres que tú hagas. Tú eres el invitado, tenés toda la libertad. Como sorpresa, algo bueno, pero me estáis. Eso es, bueno, para las personas que eventualmente no escuchen en otros países, un me estáis weán y terminan con el número 2. Mira, a mí en ginecología se asocia con algo de sorpresa, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? ¿Sí? Se haga una traducción. Recientemente me llegó una paciente, médico, ya de un hospital de Santiago, que yo había atendido hace 3 años atrás, la voy a ser breve, y me llegó por una condición neurológica. Y le puse aguja en el sacro, la atendí, pero todos sabemos que eso es para condiciones urogenitales y también de fertilidad. Entonces yo le hago la acupuntura, todo el tema, y ella tenía un cáncer. Tuvo un cáncer, recibió tratamiento, y después de eso, a sus 45 años, el oncólogo le dice, te vamos a sacar el anticonceptivo, ¿cachai? Porque obviamente tiene contraindicaciones, y le dijo, tu hormona antimulleriana está por el piso, imposible, tú ya no debes ser mamá. Y ya había sido mamá, muy joven. Y la hormona antimulleriana, por si acaso, es la que de alguna manera nos muestra la reserva ovárica. Justamente. Eso la tenía por el piso. O sea, no teníamos alta probabilidad que el oncólogo dijo, no va a ser mamá, saquemos esto. La sacó
se hizo acupuntura conmigo y el mes se sintió mal un día. Y yo me hice una de hierba. Entonces ella pensó que la hierba me hacía un médico. Entonces estaba como... ¿Qué me diste? ¿Cachai? Entonces fue al hospital a parar y, y se había hecho examen de orina y le había salido negativo. ¿Cachai? Y entonces estaba con el oncólogo, la toma y me dice, a ver, te voy a hacer una eco. Y dice, bueno, estáis súper embarazada. Hace 45 años. Así que ahora que volvió, me estaba contando, me dijo, bueno, empezamos a ponerle Nicole, porque es mujer y niñita, dijo, pero se explicaba mal esta weá. Entonces, al final, y ahí está, pues ya tiene 3 años la chiquita. Mira, por ejemplo, me voy a salir, me acordé un momento, me está igual, así que ya tengo uno. Pero quiero hacer un paréntesis de lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, tú hablaste ahora de la hormona antimuleriana, sí, la AMH. Sí. La importancia de saber qué es eso. Por ejemplo, si te quieres dedicar a la acupuntura y al área de la fertilidad o de la ginecología y obstetricia. Una vez me llegó una persona a consultarme y me dijo que ya se había tratado con alguien que le había hecho acupuntura. ¿Ya? Y le dijo, tú estás perfecta. ¿Sí? Tienes que relajarte, a lo mejor lo más seguro, etc. Que en algunos casos se puede dar. Incluso esos casos los podemos ver de alguna forma en un examen de sangre. Porque hay ciertas cosas que cuando hay estrés se pueden modificar. El estrés las modifica. Claro. Y eso a nosotros te puede ayudar como diagnóstico. Sí. Y yo por lo general les pido, mándame la última materia de exámenes que te hayas hecho. Y la hormona antimuleriana la tenía por el sur. ¿Sí? Y aquí va una pregunta para quienes son estudiantes de medicina china. El profesor, el docente. El docente. Está en vivo en Instagram, ¿no? Sí. Pueden escribir. De hecho, mira. Pueden escribir la respuesta. Comento. Un saludo para el profe de la Zambao. Sin duda, su trabajo en el hospital creará espacios para unir la medicina china y medicina moderna en el sistema de salud. Mira, saludos, Bárbara González. Mira, y para los que estén ahí estudiantes, o después lo pueden poner en los comentarios. Pero si tú lees un examen de sangre y la hormona antimuleriana, la AMH, está baja, no importa el nivel, pero está baja, y eso te habla de la reserva ovárica, ¿qué diagnóstico puede ser en medicina china eso? Ya viendo ese examen, por ejemplo, ¿cuál es la sospecha que tienes que tener? ¿Cuál es la sustancia vital que se habla en medicina china que hace referencia a la cantidad de gametos que puede tener una persona? Pero no sople. Será bien estricta. Iba tan bien. Lo tengo que decir, serás conocido por rajar. Claro, pero tú podrías diagnosticar chinamente con eso. Ahí dijeron shue, ojo, ahí dijeron shue. He rajado, ya lo rajamos. A que puso shue, el Seba le puso un rojo. Y cuando ponen en signo de pregunta es como, claro, ¿me está preguntando o me está respondiendo? Con seguridad, pues. Se va a poner la aguja. Y eso es importante porque lo que tú anotes después en ese programa dentro del sistema de salud lo tiene que entender el médico y el médico te tiene que entender a ti y viceversa. Claro. ¿Sí? Eso como paréntesis, porque como tú hablaste de algo que uno ve en un examen, y eso cómo se traduce en medicina. Sí, muy importante, súper importante. Y darte cuenta que saber entender un examen te va a ayudar en tu diagnóstico de medicina china. Totalmente. Al final es eso. Sí. Te va a hacer mejor la visión holística incluye ese conocimiento. Integrativa. Sí. Un todo, es un todo, pero hay que tener todas las herramientas, las miradas. Sí. Momento me está güey. Fue con fertilidad, también médica, la persona que me vino a ver, ¿sí? Y había estado haciendo intentos con inseminación intrauterina. Y no le habían dado resultado. Y empezó a hacerse acupuntura. Y una cosa importante, los tratamientos de fertilidad con acupuntura son tratamientos largos. Y ahí también sería importante entenderlo para que después cuando uno le diga a la persona, mira, son tratamientos largos porque sí. No, hay una razón fisiológica de por qué son tratamientos largos. Y es que todo el proceso de folicogénesis tiene un tiempo.
quiere decir que no lo puedas hacer en menor tiempo, pero tienes que saber que en menor tiempo la acción está ocurriendo de otra forma, hacia otros parámetros, hacia otras sustancias. Pero, entonces estuvimos haciendo el tratamiento, se hace la otra inseminación intrauterina y queda embarazada. ¿Ya? No de uno, Oh. no de dos, ¡Oh! sino que de 3. ¡Oh! Le puso mucho chiste. Sí, güey. Le pusiste mucha aguja, güey. Igual ahí hay varios contextos que hay que entender. Así, Usa fármaco de base. claro, no hormonal. se está haciendo solo acupuntura, Claro, y eso sí, es importante. claro. Es medicina integrativa. Ajá. ¿Sí? Entonces Claro. también está con una estimulación ovárica, etcétera. Sí. Esa es la técnica Jean 3 agujas. Y de hecho ahí podríamos hablar de que hubo un problema, porque eso hay una eco que hay que hacer antes de hacer la inseminación, y esa inseminación no debería ser hecha por el riesgo a un embarazo. Pero fue como Bueno, fue como los dos nos una- miramos y fue como ¿Qué dice mamá? Recontra mamá, güey. 3 veces mamá. Ya, bacán, qué buena. eso sí lo va a escuchar, sí lo va a escuchar. Le mando un cariño. Un buen Taiwán. Enorme. Un buen Sí. Taiwán. No me imagino cuando se enteró la mamá de la noticia. Qué loca, ¿no? Tengo una experiencia cercana, también le mando un saludo a mi hermano, Lenzo, que también hace acupuntura. ¿Ya? Kine, también. Mira. Se conocen, creo. Lenzo Verdi. ¿En serio? Es mi hermano o hermanastro. Ya. Sí, pero somos hermanos. Y el papá de Trillis. Sí, pues. Ahí también le hace harto chikun, así que harto chis. Ya. Quizá también puso muchas agujas con la técnica Jean 3 agujas, pero no lo sabremos. Que va a quedar. Mira que chico el mundo de la acupuntura. Otro momento Ya. en Taiwán gracioso, y que habla un poquito de lo que hemos estado hablando. Que una vez que entramos a trabajar con otros profesionales de la salud, o lo que pasó ahora, que los dos hablamos de casos en donde nuestros pacientes eran médicos. Claro. Y es distinto cuando llega un paciente que no es del área de la salud y te pregunta, oye, ¿y esto qué hace? Tú le puedes decir, a lo mejor estoy tonificando el chi, y esa persona se va a quedar relativamente tranquila. Claro. ¿Sí? Claro. O estoy nutriendo el yin, y esa persona, Sí, bueno. pero si tu paciente es médica, no se va a quedar tranquila con esa respuesta. No. ¿Sí? Entonces también te eleva el vocabulario, el diálogo, los cruces que puedes hacer desde el lenguaje chino al lenguaje biomédico. Y esto en contexto intrahospitalario también, que al principio yo ponía las cosas en español y era un poco lo que hablaba antes. Sí, esta persona tiene estancamiento, no esto, pero lo voy a poner como ejemplo, Sí. estancamiento de sangre de corazón, ¿sí? Que podría ser un diagnóstico chino. Claro. Y claro, un médico te va a decir, ¿se está infartando? Claro, no, claro, no es que se está infartando, claro. o no te van a echar a patadas Claro. por generar una alarma, etcétera, o deficiencia de sangre. Una anemia. No es que la persona tenga anemia, Claro. pero una deficiencia de sangre sí puede ser una anemia. Claro. Entonces se juega con ese balance Ajá, débil o ajá. delicado, Sí. o equilibrio como precario. Pero, claro, pasaron un par de fenómenos de ese tipo, donde como, oye, pero si sus riñones están perfectos, Claro. ¿qué estás hablando de deficiencia renal? Claro. Cabe renal. Entonces me di cuenta que, ok, todavía estamos en un nivel donde todavía esto hay que escribirlo en chino. En pinyin, no en chino, Claro. chino, O pero quizás- sí en pinyin. Quizás contextualizar diagnósticos según medicina china es más Así charlo. lo noto así, diagnóstico, medicina china, De- deficiencia de claro. yin, deficiencia de shui, etc. Ya, claro, para Cosa- que no se entere. Claro, porque todavía también estamos en un nivel donde si bien estamos entrando, todavía al equipo médica, no le pone tanta atención a lo que uno está haciendo, ¿sí? Hay algunos, son más particularidades que te dicen, oye, podrías ver a esta persona porque tiene esto, Claro. pero en general el trabajo a ese nivel pasa un poquito desapercibido en el hospital. No así a nivel de matronas y matrones. Ellos están mucho más interesados y se dan cuenta más. Ellos están más cerca. Ellos están más Claro. cerca, están más tiempo en el piso. Ajá. El médico hace la visita y se va. Claro. Y ellos, entonces yo dialogo mucho más con los matrones y las matronas. Claro. Y ellas sí me dicen muchas veces, oye, anda, ella que está con calostro negativo, por ejemplo. Y después me dicen al día siguiente, oye, le bajó mucho más, pudo producir más, etc. Después... Es que ese es el tema. Ellas lo ven. Ellas el tienen el resultado. roce con el paciente, tienen el roce contigo, y Están más ellos tiempo ven en
pueden observar previa a la acupuntura y post a la acupuntura y ver todo el proceso, Claro. y no solamente en un caso, sino que en varios casos. Sí. Entonces, con ello existe mucho más este intercambio, de alguna forma, de información. Creo que de a poco, esto, yo creo que va más por ahí, que la matrona le diga al médico, oye, a este le hicieron acupuntura y ya pasó tengo esto. 15, 20, Claro. 30 casos. Claro. Sí. Sí. Eso. Y se Ahora, construyen. uno dice, está empezando. Hay personas que llevan esto en Chile haciéndolo hace mucho rato. Tenemos el caso del Seba. Soledad se llama, con el que están haciendo el trabajo en la Católica. Sí. Ella que también está en el equipo en el Sótero, si no me equivoco. El Sótero Que Río, también la están trabajando a nivel intrahospitalario, etc. Entonces, hay harta gente que lo está haciendo, porque para que no suene como que estamos empezando, soy yo que está empezando, no, se está haciendo hace mucho tiempo, por suerte, por personas que empezaron a hacerlo mucho antes que donde estoy yo ahora. Pero falta. Tenemos que ir siendo más. Sí. Y para llegar allá tenemos que ir estudiando, perfeccionándonos, especializándonos. Y el lenguaje. Sí. El lenguaje. Así que, por Espérate, y antes de cerrar, quiero decir algo también, porque he hablado mucho de mí. Ya. Y también estamos en el Félix Bulnes gracias a la diligencia, la insistencia y el trabajo impresionante, incansable de la Cristina Girard. Si no fuese por ella, esto no estaría pasando y nos tendríamos esta conversación, o la tendríamos sobre otro tema. Exacto. Qué importante. Bueno, sí. Yo quería cerrar nomás con una última cosa que no te hemos comentado. La sorpresa. que es otra nueva actividad que tenemos, que Otro es el segmento. ping-pong con José Me Chávez. gusta. El Chi Rebelde o ping-pong Claro, con Ya, José pregunta Chávez. corta. Sí. Exacto. El ping-pong de la medicina china. ¿Tú quieres Espérame, jugar, espérame. Celta? Sí, comencemos. Dale. Ya, atención, el ping-pong tiene que ser tiene que respuesta ser rápida, breve, Sin no funar, darle sin funar. mucha vuelta, ¿sí? Ya, atención, Sin comenzamos. tanta cabeza. ¿Acupuntura o moxibustión? Acupuntura. Es que espérate, no. Es que depende. No. Es que es no, acupuntura no, y moxibustión. no. La pregunta es acupuntura o moxibustión. Esa fue la pregunta. Entonces, exacto. acupuntura. Ya, eso, ya. Acupuntura. ¿A tu otra? Yo te iba a hacerle la pregunta. Claro, pero es acupuntura y moxibustión. Sí. De hecho, claro, así. Ya. Claro. Dale, Entonces, la pregunta fue: tengo que coger entre Ya. los dos. ¿Chibó o Juan Di? Chingó, Juan Di. Ah, mira. Mira. Ya entretenido, habría que hablar del clásico. Pero es que es entretenido Ya, cuando uno lee a Juan Di, pero es que tengo que explicarla porque es muy entretenido y soy muy ñoño. Y tú también. Y es que cuando tú lees el Juan Di Neijing y te fijas en las preguntas y en los comentarios que va haciendo Juan Di, te vas dando cuenta cómo él va aprendiendo. Sí. Y ese es un fenómeno muy lindo. Se me abran los pelos. O sea, de hecho, Juan Di, hay 4 médicos, y Juan Sí, Di es el que termina enseñándole a un médico. Sí, a la icon. Ajá, justamente. El médico, justamente. Ya, entonces es muy entretenido verlo desde ahí, porque Chihuahua es el que ya sabe, Claro, y este va aprendiendo. Otra. Ya, ¿evidencia científica o libros clásicos? Libros clásicos. Ah, mira. Buena. Ya, más simple, quizás. ¿Ventosa o guacha? Ventosa. ¿No? De vidrio. No uso plástico. A ver. Ya. ¿Agujas filiformes con cabecita o con mango plano? Plano. Buena. Estoy nervioso. ¿Intestino delgado 1 o vejiga 67? Oh, intestino delgado 1. Y es principalmente, y aquí me voy a contradecir, es que la evidencia científica es impresionante de ese punto. Sí. Es impresionante. No solamente porque vejiga 67 lo que tenemos es que ya ayuda a dar vuelta al bebé, ayuda a inducir el parto también. Claro, originalmente para las dos cosas. Sí. Pero en intestino delgado 1 se ha medido, por ejemplo, dentro de los estudios científicos que se han hecho, hay una cosa que es muy difícil de hacer, que es esta la acupuntura falsa. Simulada. ¿Sí? Que es muy difícil de definir qué es eso. Claro. Entonces, lo que se ha hecho con intestino delgado 1, a través de ensayos clínicos, esto todavía si uno se da revisiones sistemáticas, es algo muy joven, entonces todavía no se puede mirar desde ahí. Pero si lo miras a través de ensayos clínicos, se ha visto la eficacia de intestino delgado 1 comparándola con otros puntos de acupuntura. Entonces, los resultados por lo general te demuestran que mejora la cantidad de la producción de la leche y mejora la calidad en composición de la leche. Entonces, es algo demasiado increíble. Qué buena. Última mía. ¿Docencia o clínica?
Esa fue la bola. Sí, me encantan las dos y creo que no puede existir docencia sin clínica. Así, puede existir docencia, pero en base a textos, a historia, etcétera. Pero si vas a hacer docencia en base a clínica, en base a aplicación de la acupuntura, etcétera, tienes que tener clínica. Estoy 100% de acuerdo. No me puedo molestar más todos esos profesores que salen hablando y no hacen nada de clínica ahí. Sí. Ya, una Al contextual. menos que enseñes otras cosas que no sean clínicas. Claro. Ya, una contextual, escucha. ¿Obstetricia o puericultura? Mira, aquí en Echen no temas que se saca. Oh, es que intrahospitalario es increíble la puericultura, pero en la consulta independiente la obstetricia. La puericultura es porque en el hospital tienes la opción de estar ahí hacia la persona, le acaban de hacer la cesárea, le cuesta ir al baño y le haces acupuntura y te dice, puedo caminar al tiro. O puedo sacar los gases para tanto hablar. Claro, o está con una mastitis, o está sin poderle darle pecho a su bebé. Entonces, eso también es hermoso. El contexto hospitalario también por lo general van a ser personas que difícilmente van a poder acceder a este tipo de tratamiento. La mastitis también, que interesante. No, sí, podríamos haber hablado de estas cosas en cuanto como a, si quieres verlo desde el punto de vista de la patología. Entonces lo diría así, intrahospitalariamente, puericultura, consulta independiente, obstetricia. Súper. Buenísimo. Oye, ha sido una tremenda entrevista, el tiempo ha pasado volando, ¿sí? Muchos temas en conocer tu historia asociada a la medicina china, proceso de perfeccionamiento, docencia, clínica, y también cómo eso se puede asociar también con docencia, con investigación, y también cómo seguir avanzando con esta visión de la medicina china en contexto de sistema de salud público, tanto intrahospitalario como en atención primaria y también a la consulta clínica. ¿Sí? Yo creo que ha sido probablemente una de las grabaciones más largas que hemos tenido. Sí. Y en verdad yo feliz y quería, así que ojalá podamos tener otra instancia, ya sea aquí o en otros contextos donde podamos seguir escuchando tu experiencia, tus conocimientos, que de verdad admirable tu trabajo que estás haciendo. Y nada, pues te deseamos lo mejor desde el Chirre Rebelde, éxito con todo y que siga creciendo la acupuntura ahí. Yo, José, antes de finalizar, te quiero hacer la última pregunta y quiero que... Yo soy malo para las respuestas cortas. No, esta no necesariamente respuesta corta. La pregunta es, ¿con qué te quedas de la entrevista del día de hoy? Con esto. Sí, con esto, ¿en qué sentido? Con el trabajo que hacen. Creo que una de las cosas que falta para que la acupuntura esté en más espacios es conocimiento, divulgación. Y esto está siendo un espacio pionero en divulgación de la medicina china en Chile. Porque, claro, están las escuelas, los cursos que se hacen, etcétera, pero sigue siendo para un público muy acotado, y ahora está esto en Spotify, que cualquier persona lo puede encontrar ahí, lo va a escuchar, y etcétera. Entonces, me quedo con esto. Me quedo con el conocerse, el juntarse, un poco lo que hablábamos también. Hablábamos antes, tras bambalinas, que los dos nos vinimos de Santiago a ir a la quinta región, los solos que nos sentimos viviendo en la quinta región a ratos. Entonces, empezar a conocerse, empezar a generar lazos, redes es muy importante. Comunidad. Y creo que eso es lo que más me queda de esto. Buenísimo. Super. Ya se está poniendo el sol también. Agradecer también, dejarles el bichito solamente de que cuando terminen de estudiar es cuando tienen que empezar a estudiar y empezar a estudiar por su cuenta. En la escuela es más fácil estudiar porque tenemos a los profes que te están hinchando para que estudies, etcétera. Que te pueden rajar. Que te pueden poner malas notas. Claro. Vamos a estar ahí poniendo la atención a la respuesta que dio el profe José. No hay que parar de estudiar en esto. Y es algo muy importante, que es que la medicina china cada día se está escribiendo más en su largo recorrido. Como dice el Chirre Rebelde, hay que encauzarlo. La medicina china está en un río que se va desarrollando constantemente. Y hoy en día está en un momento en que muchas cosas están pasando. A nivel incluso de evidencia científica. Hay muchos estudios que se están realizando. Y de esos estudios, ¿cuántos se están haciendo en Chile?
Ahí estamos. ¿Cuánto estamos leyendo? En ¿Cuánto deuda. estamos leyendo? Sí, estamos en deuda, pero hay que ir avanzando de forma progresiva. Sí. Buenísimo. Ya, pues, José. Un gustazo. Le Un decía, gusto le decía al tenerte SEA acá. que yo me lo imaginaba más chico. Lo tuve que saludar mirando para arriba. Compadre, Muchas gracias por la siempre feliz de invitación. compartir contigo. Además que agradecido de que yo dije, ya vi. No, bueno, Ah, admirable. sí. Te damos encantados, pues, digo, feliz de seguir Sí, hablando. muy Pero buena entrevista. ya se está poniendo el sol, así que Sí. Y Así falta lo el sí. post-podcast. Claro. Así que para allá vamos. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Agradecido a todas las personas que lo han visto acá de forma presencial. Mira, saludos desde México, desde allá nos están viendo el día de hoy. Y bueno, sigan el podcast El Chi Rebelde, que se vienen próximos episodios. Si no conocen El Chi Rebelde, los invitamos a ver la primera temporada para que conozcan esta visión que queremos otorgar, donde queremos unir Oriente y Occidente en contexto de difusión de la medicina china. un pequeño disclaimer, ya tenemos toda la cartelera del año completo 2025 con personajes súper interesantes, vienen temas súper de su gusto, así que síganos. Así que eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos en una próxima transmisión. Va a estar disponible la transmisión en Spotify. ¿Vale? Chao, hasta la Nos vemos, próxima. chicos, que estén todos muy, pero muy bien. Hasta la próxima transmisión. Chao, chao. Chao. Ahora hay el Instagram, sí. Sí, vamos.